Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. Siempre con la intención de brindar bienestar, Me brindar encanta. amor desde el corazón. Esa es la intención. Amén, amén y amén. Bueno, vamos con esa intención. Incluso hay una cosa muy linda y es que posiblemente los átomos de los seres sintientes entran en vibración, en hermandad, sin que uno se conozca con ellos. Y es muy lindo porque la física cuántica así te lo plantea. Átomos a distancia pueden vibrar en hermandad. Entonces muchas de las personas que nos estarán viendo, que nos estarán escuchando, es posible que digan que esta es la primera vez que nos conozcamos, pero aceptamos esa hermandad dentro de esa intención. Tocar ese corazón es que también podamos vibrar con ellos. Y como seres sintientes, que nos conectemos en una red, que lo más llamativo es que siempre estamos conectados. Si nosotros Sí, viéramos los átomos de helio, de nitrógeno y todo que hay alrededor, esto sería como un océano donde estamos navegando, pero nosotros creemos que de piel para afuera es el mundo otro y de piel para adentro es el mundo de nosotros, pero es una trampa de la mente. Ahorita hablamos un poco de las trampas de la mente. bueno, y con esta Con esto. introducción les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vibra tu Magia. Hoy va a ser un momento de conexión profunda y vamos a conocer un poquito la mente. Vivimos en un mundo actualmente donde estamos corriendo, donde nos Ajá. sentimos que tenemos que estar en un acelere continuo, y lo hablábamos ahorita detrás de cámaras, no es necesario, cada uno pone el ritmo, ojo con ese ritmo. Entonces, se nos convirtió en paisaje contestar llamadas o escribir correos electrónicos a las 11, 12 de la noche. Se nos convirtió en paisaje preguntarle a la familia o amigos cómo estás y la respuesta sea estoy muy cansado, me siento cansado, como si el cansancio y la responsabilidad fueran una misma palabra. Sí. Entonces, hoy estoy feliz porque tengo aquí A que a por fin estamos Cristian, al acá. doctor Cristian Vargas. Me siento honradísima porque, Cristian, te voy a contar cómo fue que te conocí. ¿Cómo fue? A Que yo Cristian, ahorita que llegué ella me dijo, no te acuerdas de mí. Y yo soy como, ay, Dios mío, ¿quién fue será? ¿Quién estudiante, fue será ella? paciente. Bueno, yo a Cristian lo conocí el año pasado en el evento de Ah, Calma. sí, claro. Cristian programó un evento que fue hermoso y estamos hablando de energía y de conexión. Yo ese fin de semana viajaba y yo solo podía estar en la mañana. Entonces Ajá. yo escribí y yo voy a preguntar si puedo estar en la mañana y Ah, me era dijiste, ella la sí, desjuiciada, sí, y me ya. dijiste, sí puedes estar, aquí te espero, y sentí una apertura y yo, ay, wow, yo voy a ir. Sí, Y allá estuve y recuerdo mucho ese abrazo que me diste. No nos conocíamos, o sea, sí, 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 cada persona que llegaba como con esa energía del corazón, recibías. sí, Y mira que yo no sé, pues sé que no te acuerdas, pero son instantes que sellan, o a mí sí, me sí, 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 sellaron. sí. Y ese abrazo de corazón, yo dije, estoy donde corresponde. Qué Ah, qué rico bonito estar eso. en este espacio y haber tenido la posibilidad de escuchar a las personas, a los conferencistas. Eso yo dije, wow, yo Mm, quiero esto. me encanta. Me encanta, me Y encanta, me vas a siento ver que feliz. una de las aperturas grandes de Vivir a tu Magia es como reconciliarse con la magia que tenemos en cada uno de nosotros, que no va más allá y no es una cosa ni metafórica, ni brujería, ni nada, y es el componente energético que fluye con nosotros en el momento perfecto de nuestra vida, porque no es lo mismo la Claudia de ese momento. Ahora, mira que dos cosas que normalmente no me enseñaban en la universidad, ni como médico, ni como psiquiatra, ni en la maestría de psicoterapia, ni en la formación como terapeuta cognitivo, y era abrazar a un ser sintiente y dar la oportunidad. La primera vez que yo fui a un café en un lugar aquí cerquita que se llama Santa Elena, al oriente de Medellín, y una señora me abrazó cuando ella iba a ofrecer su postre. Y yo dije, ¿qué es tan raro? ¿Qué señora tan intrusiva? Pero yo me quedé pensando, si la gente va a la consulta y se abre toda una hora y media en sus dolores, ¿cómo Ujú. es posible que uno haga esto?
y simplemente, o ni siquiera haga contacto visual. Ajá, Entonces empecé a darme cuenta que en el abrazo yo ya sentía cosas, que la sí, persona cuando se iba a la consulta, el abrazo al final es muy distinto porque puedo sincronizar la respiración. Empecé a identificar cosas como el 10% de encharcamiento ocular, ya sea por emoción o porque la persona está triste, ujú, o porque haya brillo, porque tocó una actividad de flujo, algo que le apasiona mucho. Normalmente eso no lo enseñaron en la universidad. eso no lo Entonces, enseñan. lo del abrazo para mí es muy natural y hay gente que yo tengo que decir, de todas las personas de 4 años para acá, donde recibo con abrazo en mi consulta, sea nuevo, sea viejo, sea, lo más lindo es eso, que es un idioma y es un lenguaje que no es racional y que es lógico. Evolutivamente la corteza cerebral, muchachos, es muy jovencita, Ujú, pero las otras neuronas que se conectan desde lo vibracional, desde ujú. lo intuitivo, desde las feromonas que liberas, esa funciona y es más vieja porque la tienen los mamíferos, las aves, esa conexión tan humana que perdimos. Y Por eso es eso que no me es gustan tanto las respuestas claro. de tipo los robots Sí, respondiéndole a sí. uno en WhatsApp y Ajá, eso, yo soy el como, chatbot. ay, no, por Dios, prefiero que me respondan 3 horas después, pero un humano. A Ajá, mí me ay, pasa sí. eso, no sé ustedes qué dirán. No, sí, literal. Y que cada abrazo se siente diferente. Te La abrazos, energía sí, de cada abrazo es distinta. porque no somos estáticos, Ajá. porque somos seres energéticos en constante cambio. Y Ujú, eso permite que podamos tener conexiones totalmente distintas, incluso así puedan ocurrir diferencias de 5 minutos entre un ujú, abrazo, una mirada o, o simplemente el estar compartiendo un espacio. Y ujú, eso es lindo porque uno dice, ay Dios mío, todo lo que me he perdido entonces de experiencia real, en la vida real, con ujú. tantos seres sintientes. Pero no están perdiendo el tiempo. Antes esto es bonito porque les permite preguntarse si cuando llegamos a visitar a mamá, si estamos visitando a mamá o estamos visitando la narrativa de lo que hay en mi mente, Total. que es lo que tú decías ahorita. Parte del automatismo nos lleva a perder ese elemento de conexión. Aquí estamos conectados, pero van a darse cuenta ustedes que muchas veces no estamos conectados en el presente. Es más, los estudios ya lo muestran. Estamos habitando 4 tipos de ambientes: Ujú. pasado, futuro, interpretación del presente, y a nosotros nos toca una cuarta ruta, que pasa en vida digital. En los libros viejos aparecen 3 rutas, pero Ujú. ya la gente está cocinando y está pensando, ¿quién respondió la foto que puse de cuando estaba por allá en la playa? ¿Quién la habrá criticado? Pero nos perdemos la riqueza del momento El presente. saborcito del momento Pues es que presente. ni siquiera saborcito, es saborzote, Mm. es un saboreo, así como saboreamos, aquí tenemos un café hecho con aguapanela, Sí. que no es delicioso. Uno dice, ay, ¿cuántas veces no he tomado café? Sabes que hay una estrategia en psicología positiva del presente que la divide y es el saboreo de la experiencia. Ujú. Entonces yo puedo saborear la experiencia de observar esta planta y aumentar y amplificar la posibilidad de sollármela, como cuando tienes solamente una probadita de un Ujú, postre que ujú. te lo pasas por toda la boca, te puedes saborear la experiencia. Así la experiencia sea tan sencilla como una planta que para ustedes puede ser ornamental y simplemente decoración. Eso es donde está el elemento principal. Soltar el parloteo mental y podernos conectar en el saboreo de la experiencia. Creo que me estoy Eso adelantando como a sí, te está adelantando, conclusiones. pero no importa, no Y Claudia importa. yo creo que está diciendo, ay, no, 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 no. Pero esto No, es parte de lo esto es lindo. parte, Esto esto es, es esto es lo parte de la... bonito, Ay, porque sí. la energía no tiene que tener un orden también. Ujú, El caos, que llamaríamos caos, porque uno diría, hay un guión, unas preguntas. Es lindo ese guión, pero ya los que estamos acá hemos vivido guiones rígidos, inflexibles, y ujú. sabemos el origen del Sí, sufrimiento. total. Por lo tanto, también permítanse ustedes, si están, ay, pude escuchar esta parte y después vuelvo y retomo, no se juzguen tanto, porque esa es la narrativa y el parloteo del que estamos hablando. Puede que Ujú. su energía esté para conectarse o para verse este episodio 5 veces, como le pasa a la gente que dice, y después lo vi Y otra vez y y después le lo puse saca. y saqué, como puede que tú digas, ay, lo tengo allá guardadito, pero después lo miro. Ujú. No violentarse también en esa velocidad. Eso es parte de lo que tenemos nosotros preparados también para ustedes. Esta fue una herramienta importante la que acabas de decir, Cristian, La del porque saboreo, la es el experiencia. saboreo de la experiencia y estar en el presente. Esta mañana, imagínate que estaba yo
en el balcón de mi casa, Ujú. hice un jardín vertical. Ay, me No soy de encanta. plantas, te digo, no, pero hice mi trabajo y Sí, yo sí, dije, sí, sí, quiero sí, sí, tener esa sí. experiencia de hacer algo distinto, entonces sembré unas maticas, las veía así como, Como chuecas. sí, yo les hablaba y yo, bueno, niñas, vamos a ponernos lindas. Y resulta que esta mañana, mi felicidad porque vi una flor ¡Ah! y yo digo, Dios mío, yo, gracias, y yo, sí se puede, o sea, o sea, uno lo puede llamar que es una bobada, pero para mí fue algo tan grande, y yo dije, ay, salió una flor, nunca me había, o sea, mira, tengo 54 años, y a mí literal, pues yo nunca me había tomado el trabajo de sembrar, porque es mi esposo al que le gusta la siembra y la tierra, Wow. entonces como que lo dejaba a él que hiciera esa parte, pero yo dije, no, yo también quiero probar, ensuciarme, sembrar, quiero hacerlo. Y veo hoy esa hermosura, es una florecita así chiquita, la voy a publicar porque me sentí tan feliz y yo tan rico. Mira que no es una bobada, es más, me conectas con algo. Mucha de la gente que llega a mi consulta llegan derrumbadas, destruidas, porque están en un cuadro depresivo, están con mucho tiempo de insomnio, ansiedad. Y una de las estrategias que hacemos la llamamos la espiral de florecimiento. Hay gente que nunca les ha florecido algo, ya sea porque estaban en función de otra cosa. Entonces, esto que tú dices que parece tan bobito, no es tan bobito, porque empiezas a descubrir que tú no eres una cosa, sino que eres flexible para otras cosas. Por ejemplo, para, para observar y disfrutarse lo que es la aparición, el Mm, sorprenderte con algo. Así sí. como hay gente que puede disfrutarse más el estar embarrado, y eso lo vamos a hablar ahorita, que se llaman actividades de flujo, puede que tu disfrute estar en el momento de la germinación, en el poder observar. Puede que ya cuando salgan muchas flores no te lo disfrutes tanto. Lo lindo es que nosotros no conocemos cuáles son esos micro disfrutes y muchas veces estamos automatizados viviendo una vida que hicimos como un guión, que es lo que hablábamos. Ajá. Entonces, ojo, porque en la medida que tenemos apertura de conciencia, ustedes van a empezar a observar que hay micro disfrutes en cosas muy pequeñas. Pequeñas no estoy hablando que sean menores que las otras, sino que hay veces le damos muy importancia a la acción compleja. Voy a poner un ejemplo, pintar la casa. No, es que puede que tú no disfrutes pintar la casa. Disfrutes simplemente elegir el color Ujú, o disfrutes jugar con creer que eres pintora, pero al final el que pinta la casa es otra persona. ujú. Entonces, una de las cosas, y si ustedes se llevan eso hoy, el concepto de actividad de flujo, que ahorita lo vamos a desarrollar, ¿qué es una actividad de flujo? Porque a esta mujer su energía se le focalizó solo a ver eso, se le fue el tiempo, no supo si se quedó un segundo, 20 o 30, no miró el tiempo, no lo vio como una obligación ni un ejercicio psicológico, y cómo se quedó contemplando, porque en su neurodiversidad se conectó con esa actividad de flujo. Y eso para mí es oro puro, porque encontrar esos disfrutes tan pequeños nos van a dar pistas en la espiral de florecimiento. Entonces, Mm, claro, si una persona no tiene ninguna actividad de flujo, lo posible es que esté en una espiral de apagamiento, en un embudo estancado. Entonces, esto de la florecita no es una bobada, es el núcleo principal donde quiero que muchas de las personas que están allá se pregunten, ay, sí, yo estoy viviendo en piloto automático, estoy en en una piloto. carrera donde no me doy cuenta lo que está ocurriendo. Es más, los días donde debería estar descansando, porque voy carrereada un sábado o porque voy mercando a toda velocidad un domingo, si no Ajá. tengo urgencia, sino para llegar a ver una serie, ¿qué es lo que pasa? Y lo lindo es eso, Descubrirlo. descubrirlo y descubrir que como somos seres energéticos tenemos leyes básicas del movimiento, tenemos inercia. Por eso cuando yo les digo, cuando estoy en los retiros, por ejemplo, ¿qué hago? Les digo, desaceleren un 30%, bajen en 3 crucecitas a la hora de cepillarse ahorita que van a la habitación. Y la gente dice, yo voy caminando más lento y el cuerpo me tira más fuerte, pero sin ninguna causa. Y yo, es normal, La es la inercia de la inercia que tiene, cotidianidad. es cualquier físico diría, es normal. Si tu máquina ha estado a una velocidad, pues va a una inercia y efectivamente. Es más, puede que haya una fricción incómoda. Ujú. Eso es lo lindo de desacelerar, empezar a
montar, desmontar, me gusta el modelo de piloto automático. Cuando desmontas el piloto automático te quedas como, ¿y quién soy? ¿Y qué hago? ¿Y entonces qué hago? Porque ya tienes supuestamente un rol con el que te presentas a la sociedad, que es una de esas caparazones que a veces nos esclaviza tanto. Soy una mamá que siempre tiene que estar en función de que la casa esté organizada. Esa es una caparazón, es una armadura que te has puesto. Pero realmente detrás de eso tú no naciste para eso. Hay un potencial gigante de conexión con el universo. Soy un papá que tiene que estar trabajando hasta horas de la tarde para poder tener X o Y cosa. Esa es una caparazón del ego, del yo. Pero cuando le quitamos el automatismo, vemos la simpleza y encontramos mayor serenidad. Y parce no, parte. Parce, también me puedes decir parce de cariño. Sí, hay pacientes que me dicen parce o utilizan palabras que no puedo decir acá para referirse, pero me encanta, claro. Dígame, ¿qué bebé? Parte de, digamos, de lo que estás hablando, Cristian, eso es meditar con los ojos abiertos. Entonces ahí lo lindo. Eso es, sí, señora. Es estar en el presente en cada acción y eso es un trabajo, o sea, eso, digamos, es una habilidad mental. Claro, y empezarla a desmontar y empezarla a entrenar son pequeños pasos, sí, señora. pero con disciplina, con constancia. Pequeñitos pasos para ir desmontando ese acelere. Sí, señora. Podríamos decir que esta es como la mitad de la naranja de meditar en la vida cotidiana. Ser capaz de yo identificar un elemento del presente en el cual yo pueda poner y dejar mi atención. ¿Por qué? Porque vas a ver que la segunda parte de la naranja o la segunda mitad de lo que es meditar por fuera de un cojín de meditación, por fuera de un zafu, que es el nombre pues como el cojín, o por fuera de un mat de yoga, es darme cuenta que si yo me enfoco en el color del café, en esta taza, mi mente se va a fugar. Y se va a perder. Es más, la palabra mindfulness, quienes no la conozcan, que traduce conciencia plena o mente presente o mente plena, fue traducida del dialecto pali, que era el que se hablaba indoeuropeo, de la palabra sati, sati con S. Entonces se tradujo al inglés como mindfulness y después del inglés al español como mente plena o conciencia plena. Pero realmente sati, ¿qué significaba? Recordar que me perdí. Por eso es que ahorita cuando tú decías, esto es meditar, es el 50%. Porque si tú te fugas, me fui a pensar que mañana tengo esto, que no he pagado una cuenta, de que mi mamá como me trató de mal hace 8 días, de que yo me estoy viendo en esta cámara de tal manera, de lo otro, y te quedaste en la narrativa, te faltó un elemento y era lograr identificar que tu mente se perdió y la redirijo sin violentarse y sin juzgarse. Ahí se cierra, ¡puf!, el 100% de lo que es conciencia plena en la vida cotidiana. Entonces, ya habíamos adelantado la mitad. Ahora, es verdad lo que tú dices, es una habilidad psicológica que hay que entrenar. Que apenas, ¿por qué la estamos estudiando? Y eso sí lo tengo que decir, porque se creía, o mucha gente cree, que la práctica de conciencia plena de meditación está ligada a la religión o a la filosofía. En la primera vez, quienes de pronto no lo han tenido la oportunidad, yo estoy en un programa de televisión que son los martes, es en un canal religioso que se llama Televid. La primera vez que hablamos de meditación, en el corte, cuando estábamos en las propagandas, los comerciales, empezaron a llegar mensajes de cómo era posible que el psiquiatra estuviera hablando de algo pagano, de algo que no estaba vinculado a la religión. Y claro, más que yo sentir molestia por eso, pues ya había hecho la maestría en terapias basadas en conciencia plena, yo dije, claro, por eso es que no nos la enseñaron, porque dentro del pensamiento judeocristiano musulmán, les daba miedo creer que algunas prácticas que se hacían en otro lado fueran paganas. Pero ¿sabes qué es lo más bonito, Clau? Que paralelamente para esa época tenía una paciente, hermana, una monja, ¿cierto?, de clausura, donde todo lo que ella hacía, porque era encerrada todo el día en su habitación, era hacer pura meditación
enfocado en la bondad amorosa del universo. Ay, Y era la mujer más católica del mundo. Entonces yo dije, claro, posiblemente el mismo Jesús la practicaba, esa claro, meditación. total. Vemos que se iba en su momento a poder hacer su conexión. Entonces es una habilidad psicológica. No se pierdan la oportunidad de entrenarla porque Ay, todos sí. la tenemos. Y hay veces, en serio, el bloqueo. Es que eso corresponde a tal país, eso corresponde a tal Eso no es religión, para mí, eso no es para mí. Sí, sí, sí. yo no, En los eso retiros hay no. gente que me dice, no, yo no soy capaz, yo no soy capaz de quedarme quieta. Yo, tranqui. Y allá, gente que yo había conocido en mi pregrado de medicina 6 años, que no se podían quedar quietos en nada, yo los miro así de reojo y yo, está ya 3 horas meditando, pues, pucha, ¿qué pasó aquí? Se durmió, Pero es pero verdad, sí. no es que esto no es para unos o para otros. Todos tienen esa habilidad. Si usted tiene cerebro, es porque tiene la habilidad de practicar conciencia plena y a partir de ahí disminuir el sufrimiento para no vincularse tanto con el parloteo de la mente. Ay, Cristian, eso lo deberían enseñar en el colegio. Ay, Yo, pues es que yo pienso que es sí. que, o sea, eso debería ser, porque es que realmente el estudiar el ser humano, o sea, con esas pequeñas acciones, por ejemplo, aprender a meditar, aprender a autogestionarse, aprender un poco de finanzas, de gestión de finanzas, o sea, lo que a uno no le enseñan, o por lo menos a mí, A y mí yo creo que tampoco, no, tranquila, a pues, o ninguno le están sea, enseñando cambiar ese modelo de de educación. educación como Sí, para trabajar más en el ser. Es que en la medida que el ser está tranquilo, todo puede fluir mucho mejor, ¿cierto? total. Incluso mira que yo utilizo mucho un término, en el libro lo ponía lo de los analfabetas mentales o analfabetas psíquicos. Todos somos analfabetas mentales. ¿Por qué? Porque pues hablamos muy bien idiomas, tenemos títulos de pregrado, de posgrado, técnicos, diplomados, pero no tenemos ni idea cómo funciona el impulso a mentir. No tenemos ni idea cómo nos llegan los pensamientos a la cabeza, qué tan fusionados o pegados estamos a los pensamientos. No sabemos cómo funciona el impulso a poner los cachos, cómo puedo soltar ese impulso y en qué momento hago la renuncia. Eso que es la psicología más básica, deberíamos haberla recibido, no solamente en primaria, tener la profundidad en bachillerato y tener la obligación de que en la universidad los seres sintientes se pudieran conocer mucho más para que no estuviéramos viendo semejantes desastres geopolíticos, de semejantes violencias en Twitter, semejantes violencias políticas. Entonces, esto es un problema de salud pública, porque si el ser sintiente no se conoce, y es más, ojo porque ahí es muy importante, la mayoría de la gente empieza a buscar un gurú que les va a decir cómo funciona su mente. Pero si ustedes están en su proceso de exploración, si están en su proceso de autoconocimiento, no se dejen meter el cuento que un gurú o una persona externa les va a decir cómo funciona la exploración interna, y por eso la práctica meditativa sirve como una especie de ventana para observarse. Hay gente que, por ejemplo, el arte o el deporte Ajá, les permitió esa ventana para observarse, o la literatura, ajá. hablo con autores, o la música, donde ahí se observaron, pero hay veces se queda cortito. Entonces, si tú me dices, si yo fuera un ministro de educación, si yo fuera que no me gustaría, porque no disfruto ese tipo de cargos administrativos, yo diría, claro que sí. Lo más lindo es que los niños lo cogen de una. Ay, Cuando yo, sí. en juegos, por ejemplo, una vez estábamos en una conferencia grande a un montón de odontólogos, 600 odontólogos, y alzó la mano una odontóloga y dijo, pero es que yo quiero enseñarle a mi hijo, y cómo le traduzco todo esto. Y le explicaba cómo, por ejemplo, hay un juego donde le decimos a los niños, mañana van a traer la fruta que más les guste o el mecato que más les guste. Y cuando ya lo traen, abren la lonchera, uno les dice, vamos a poner la lonchera 1 metro de distancia. Profe, ¿cuánto es 1 metro? Vamos a observar las ganas de comerse algo y que no le obedecemos a ellas. Y el que se mueva pierde. Entonces les empezamos a observar cómo funciona el impulso de acción, que es como una ola, que si uno no le obedece, cae. Como las ganas de rascarse, pero no puedo, cae. Como las ganas de ir al baño, un cólico que viene, cae. Lo más bonito es que dentro de la psicología de nosotros
funciona muy parecido todo, como una ola, sino que uno siente que cuando está en el punto más alto, el profe no voy a aguantar, tengo que coger el brownie. Acuérdese cuál es el juego. El que coja las cosas pierde. Ahora, llega otro momento donde uno dice, ahora vamos a poder hacerlo, pero solo se comerán la mitad. Por eso tienen que saboreárselo tanto. Disfrutarlo. Por eso tienen que, y lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Entonces uno les puede hacer mindfulness durante la alimentación Buenísimo. solo con eso. Y como le dije que solo la mitad, después le digo, y vas a entregarle a otra persona la mitad del alimento que más te gusta. Entonces ahí entreno la renuncia al ego para poder soltar y ver que el otro también experimenta. Entonces mira cómo en un juego tan sencillo Hermoso. hacemos mindfulness en la vida cotidiana, observo el impulso de acción. Ahora, si eso lo puedo hacer una vez a la semana en un colegio, creo que va a ser mucho más fácil. Sí, Cuando te es ofrecen bastante. tusi, cuando te ofrecen cocaína, cuando te ofrecen tener sexo sin protección, que tú digas, espérate un momentito, yo observo esto a distancia, sé que el placer tiene unas cosas, pero sé que el placer no me define. Y eso cambia completamente las decisiones por las que los seres humanos sufrimos, porque son por esos impulsos lo que sufrimos y por donde nos estamos matando. Y hay unas consecuencias No, claro, y hay de unas las consecuencias acciones, brutales, claro, a todo nivel, buenas y a no todo buenas. nivel, sí, que obviamente es el elemento causa-efecto, que la gente malentiende como karma. El karma es la palabra causa en el Pali, que simplemente es, si yo tomo mucha agua, aparece el karma de que tengo que ir al baño a orinar muchas veces. Eso es lógico, causa-efecto, no es mágico, no es un castigo divino, es causa-efecto. Si yo he sido muy impulsivo toda la vida, posiblemente en las inversiones algo me voy a equivocar porque estoy en piloto automático. Pero lo lindo, ¿sabes qué es? Que tengo gente de 80 años que me dice, "Ah, ya empecé a observar mi impulso y ya sé que no tengo que decir las cosas cuando mi nuera me está tratando de tirar indirectas. Entendí que soy libre porque ya no dependo de ello". No, qué Eso me lo dijo una señora hermosura, que me la divina. llevaron porque tenía un trastorno por escoriación, donde ella cogía una costrica, jugaba con ella y se la arrancaba. Entonces tenía toda esta parte en costricas, Ajá. pero yo le empecé a enseñar el entrenamiento del impulso de acción, obviamente con las cosas más fáciles para llevar a las cosas más difíciles, porque es que esto es pura pedagogía y didáctica. Y, y todos los domingos la nuera le hacía unos comentarios que ella se ponía a pelear con ella y se dañaban en la fiesta del domingo. Yo le dije, ¿qué tal si observamos ese impulso de acción y tú cedes la batalla por una ganancia mayor? Y ella lo empezó a hacer y se dio cuenta que era libre, que al salirse de batalla ya había ganado algo más grande. Pero no lo podía hacer si estaba en piloto automático, sirviendo la ensalada, viendo cómo la otra persona le tiraba indirectas por su peso y ella peleando con la otra persona. Ahora, ese descubrimiento solo lo puede hacer ella si se observa. Por eso nosotros aquí estamos invitando hacia la introspección. Intro de adentro, miro hacia adentro. Además, la meditación que practicamos se llama vipassana, que es ver claramente, mirar hacia adentro. O se traduce al inglés como insight, como introspección o mirar hacia adentro. Y la gente me dice, ¿y uno qué ve adentro? ¿Cómo es eso? Y yo, eso es lo bacano. Se ve y Eso es mucho. lo bonito. Y mucho. Incluso es una de las peleas que he Sí. tenido estos días, que tenía una conversación sobre psilocibina, donde hablaba con una persona muy tesa que maneja psilocibina al final de la vida, en experiencias al final de la muerte, y él me decía, es muy triste porque la gente se queda con los juegos pirotécnicos de la experiencia psicodélica y se olvida de lo que realmente tiene que observar. Entonces hay veces cuando me dicen, profe, ¿será bueno poder hacer una sesión con LSD, con yagé, con psilocibina, con macrodosis, con tal cosa? Yo le digo, si ya has observado lo que tienes que observar, nos vamos para ese nivel. Pero si ni siquiera sabes a ti cómo te llegan los pensamientos, si son más imágenes, si son más verbales, cuáles pensamientos se fusionan más contigo y te atrapan la experiencia, cómo se presenta en ti la culpa, cuál es la urgencia. Mira todo lo que hay que observar. Entonces me dice como, profe, entonces todavía como que no es. Yo, muy bien, porque en serio nos quedamos con los juegos pirotécnicos de la experiencia, pero perdemos ese autoconocimiento. Lo realmente importante. Pues yo pienso en este momento que es lo realmente importante, porque cuando tienes esa base y te conoces tan bien, todo lo otro, si llega, te lo disfrutas, pero no te define.
No me define. El juego pirotécnico no me define. Por más elegante, por más si está comiendo y me sirven un plato con un caviar, ok, tengo la oportunidad, me lo disfruto. Pero si es el pan más sencillo, también me lo disfruto. En el sentido de que eso no me define, porque ya entendí que los humanos sufrimos por perseguir lo placentero y quitarnos lo displacentero de encima. Y yo ya sé cuáles son las trampas de mi mente. Ahora, yo no le estoy hablando aquí en un nivel de superioridad. Eso es un aprendizaje diario, ¿cierto? Pero por lo menos si es algo bonito, porque dices, si no conoces tu propio mapa, ¿para dónde vas a coger? Donde te diga el vecino, donde te mande tu esposo o tu esposo, para donde tus hijos te digan. Y eso es lo que vemos. Claro. Grandes que no saben ni siquiera cómo funciona su ¿Para mente. dónde van? Y que finalmente no es tampoco ni siquiera en edad cronológica. No, eso Cristian. tiene O que sea, ver uno ve unos absolutamente. niños de una sabiduría y de unos Total. ancianos tan niños, entonces, Sí, sí, bueno, sí. y no es ni de juicio, sino que cada uno tendrá su tiempo y Sí. su momento, pero Y- es a sí. él. Incluso hay una cosa muy bonita y quiero que ustedes lo lean y si han visto y les gusta y vibra todo con este material es porque posiblemente les interesa. Traten de salirse del juego de pensar de que es que hay alguien que tenga nivel de superioridad de conciencia, porque la gente empieza a hablar de supraconciencia, macroconciencia, con vibraciones más altas, vibraciones más bajas. Muchachos, eso es una narrativa nuevamente para estratificar en castas a las personas según la sabiduría. Lo que podemos pensar es como, más bien, como si usted tuviera una cámara que abre el zoom, que abre el foco y puede ver amablemente cosas que usted no veía. Hay veces que uno está tan egocentrista que no ve las cosas. Hay veces que uno abre y está más etnocentrista y se preocupa por lo que hay alrededor. Y hay veces estás más mundicentrista y estás preocupado por todo el universo. El problema no está en nivel de superioridad, de conciencia. Está en la capacidad de abrir y de cerrar, de darme cuenta que estoy cerrado y que puedo abrir nivel de conciencia. Por eso es que la edad tampoco me define nada, porque puedo ser muy rígido a los 15 o muy flexible y ver amablemente el origen del sufrimiento. Entonces, a mí me gusta más eso, ver amablemente lo que no alcanzaba a ver, no pensar en otro nivel de superioridad, porque si no, pues no cambiaríamos nada a los estratos socioeconómicos, a lo que las mismas profesiones han hecho de poner en castas a las personas o de creer que existen efectivamente los que son del sur, los del norte y volver Esos son a esas... paradigmas mentales, ¿cierto? Esos son paradigmas Pues, mentales. paradigmas que han sido, que vienen de generación tras generación, Sí, pero que es esclavitud, también son creencias limitantes, creencias son limitantes. creencias limitantes, muchas de ellas heredadas. La gente cree que hereda una tierra, un carro, que heredó un cofrecito muy lindo de la abuela. Muchachos, las herencias más grandes que tenemos y a las que tenemos que saber si las cogemos son las creencias limitantes que nos dijeron. Y por eso dije, saber si las cogemos. A usted le pueden decir, vea, su tío le dejó esa tierra y usted decir, gracias, no la quiero. ¿Por qué? Porque esa tierra tiene muchos problemas. Usted también elige qué creencias limitantes sobre el papel en la sociedad, sobre su supuesta misión en la vida, sobre su responsabilidad sobre los otros. ¿Hasta cuándo me voy a creer esas creencias limitantes? ¿O hasta qué punto en esa observación yo simplemente soy y voy fluyendo, liberándome de esas creencias limitantes? Eso es lindo, porque ese es el núcleo principal. Las creencias limitantes son los que no generan los sufrimientos. Total. Cristian, ay no, yo te tengo que aprovechar mucho. quiero que toquemos un tema relacionado con ese límite entre el estrés, ansiedad, depresión, cuando lo que pasa es que se convirtió en normal que las personas se mantengan estresadas, pero ¿cuál es ese límite donde yo tengo la posibilidad de pedir ayuda y no esperar a que algo importante ocurra? Igual ocurre con visitar a un psiquiatra, o sea, normalmente visitar a un psiquiatra es cuando la persona ya está derrumbada, ¿cierto? Entonces quisiera que tocáramos un poquito como ese tema, como ese Sí. límite, cuándo, cómo gestionarlo. Hay que dividir como en dos paquetes o en dos cajas el estrés. El estrés es un término que viene más de la ingeniería de materiales
donde la fuerza o el vector que se le ponga a un material puede llevar a que se quiebre o a que efectivamente pues se rompa. El estrés no es algo malo, es un concepto donde tiene euestrés o estrés bueno y disestrés. El euestrés es el que nos moviliza a poder estar en función de las necesidades del día a día. Es importante. Es importante. Lo llevamos a la reunión, lo llevamos a la conferencia, lo llevamos a la cita, al trabajo, porque hace parte de eso que te activa y que te permite estar un poco más ansiosito, pero es parte de nuestra vida, hace parte del malestar limpio de la vida. El disestrés es ese componente emocional que no permite que te adaptes fácilmente y te genera mayor sufrimiento y que por lo tanto hace parte del malestar sucio de la vida. El malestar sucio es cuando yo no acepto el malestar limpio y le pongo más narrativa, más cantidad de ello. Voy a poner un ejemplo. En un euestrés, una mujer en embarazo está preocupada que las ecografías salgan bien, está preocupada de la fecha de comprar cosas para su hija. Pero en muchas discusiones de pareja empiezan a culparse y culpan de que el embarazo no fue adecuado, de que ella no quería. Ahí ya se está generando un disestrés porque ya ese no está permitiendo que haya una funcionalidad específica. Ahora, hasta ahí no hemos hablado de enfermedad mental ni de diagnósticos, porque todos transitamos por euestrés o disestrés y no nos damos cuenta. Pero hay muchas personas que en su reacción emocional, en la forma como se conectan con el universo, empiezan a tener un patrón de estado de ánimo, un estado mental persistente o donde están muy ansiosos la mayor parte del tiempo sin causa clara, preocupación, angustia, acelere, irritabilidad, fatiga, insomnio, distractibilidad, catástrofes en la mente, o donde el estado energético está bajito, donde hay desvitalización energética y esto se mantiene a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo puede ser, Cristian, estoy desvitalizada energéticamente, llevo más de 3 semanas, mis exámenes, tiroides está bien, hierro, vitamina B12, vitamina D, tiro, todo está bien. Claro, entonces ahí ese sistema energético o hiperactivado o disminuido en la energía que se mantiene a lo largo del tiempo es donde entramos nosotros como médicos o los psicólogos a decir, esto tiene un nombre, se le da diagnóstico de tal y se le da tratamiento. Pero, ojo, y ojo que soy formado en la psiquiatría y en la psicología occidental. Nosotros nos equivocamos muchísimo con los diagnósticos porque tomamos una foto de la experiencia y etiquetamos a la persona a partir de lo que está viviendo. Si yo sé que energéticamente esa persona pudo haber construido una vida que se vuelva tan estresante o una vida tan difícil de vivir, que está deprimida, también esa persona puede construir una vida que merezca la pena ser vivida. Y no lo va a solucionar solo un medicamento. Hay veces que me llegan y yo le digo, necesito empezar escitalopram, sertralina, fluoxetina, pero solo es el 10% de todo lo que tenemos que trabajar. Porque generalmente llegaste a un embudo donde estás tan apretado que por eso sientes que vas a estallar. Por eso dices como, ay, necesito ayuda. Yo le digo, claro, hiciste un montón de acciones que llevaron a poner agenda sobre agenda, trabajar hasta tarde, no tener tiempo de descanso, creerse parloteos de la mente donde juzgaban. Al final, uno construye la llegada a esa ansiedad o a la depresión. Ojo que aquí tengo que ser muy claro en algo. Hay personas que tienen mucha carga genética donde incluso así tengan una vida muy perfecta y no hagan acciones, pueden empezar con cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Por eso dividimos, o más bien ponemos en un espectro que la depresión y la ansiedad puede ser más bien o exógena, como por ejemplo alguien que no tiene nada de antecedentes genéticos y toda la quiebra de su empresa fue la que llevó a que desencadenara algo, pero también puede que sea endógena, donde su genética, me dice, Cristian, toda mi familia ha sufrido de depresión y yo a los 14 años tenía una vida perfecta y empecé a encerrarme y todo eso. Entonces, mira que ahí te puse como contexto. El estrés, dice estrés y euestrés, pero ya cuando aparecen estados más persistentes, depresión o ansiedad, que ya necesita uno una ayuda para observarse o porque hay técnicas y tratamientos que le permiten a uno salir de ese estado. Perfecto. Y Cristian, alineando esto con lo que estás hablando, es la psiquiatría integrativa, que es lo que tú manejas, el concepto que tú manejas, me gusta mucho, porque es integrar
Sí, como su nombre lo indica, como varias herramientas y técnicas. Háblanos un poquito acerca de esto, Cristian. claro, en la medicina alopática, que es la medicina normal occidental donde todos crecimos, em, es muy linda y trata de dar muchas explicaciones, pero ya todos hemos visto que se queda cortita, cortita en muchas cosas, en tratamientos, en diagnósticos. Eh, y estando en un viaje en la India, yo vi unas universidades donde habían facultades gigantes de medicina ayurvédica, donde habían doctorados de medicina ayurvédica, y yo dije, ¿por qué yo nunca recibí ni una clase de medicina ayurvédica? Entonces, la medicina occidental, la psiquiatría occidental típica, utiliza un método científico, pero al hacer eso, amputa un montón de otras narrativas, un montón de otras opciones, y es como si solo cogieras el 30% de la torta. Cuando tú dices, venga a ver, ya esta persona, ¿qué nos dice la medicina ayurvédica? ¿Qué nos dice la psicología gestáltica? ¿Qué nos dice la psicología transpersonal? Estoy hablando de unas que ante cualquier persona científica diría, no tienen No. evidencia, no tienen estudios, ¿cierto? ¿Qué nos dice la exploración energético-espiritual? ¿Qué nos dice? Entonces, integrativo implica yo tener una visión ecléctica de las cosas. Y ecléctica es que yo permita tener una visión. Normalmente incluso a los psicólogos los forman para decir, yo soy psicólogo psicoanalista, yo soy psicólogo cognitivo-conductual. Y yo siempre les digo, y cuando me llevan a hablar, les digo, es vergonzoso eso. ¿Cómo es posible que yo como médico diga, yo solo soy médico naproxeno? Y no sabes mandar ningún otro antiinflamatorio. No, mi escuela es naproxeno. Y así pasa en psicología. No, es que yo el único enfoque que hago es psicoanálisis. No, así no puede funcionar, porque los seres sintientes no pueden ser encapsulados en una técnica. Total. Entonces, el llamado, por lo menos cuando intento hacer el ejercicio de verme como psiquiatra integrativo, es pensarme y darle el espacio a esas otras dimensiones, a esas otras disciplinas, ciencias incluso, porque hay unas que se han desarrollado como ciencia, que pueden ayudarle al sujeto. Y cuando uno ve eso, uno dice, ay, qué nota. ¿Por qué? Porque le llega al paciente donde uno dice, esta persona es para dar una explicación desde la medicina ayurvédica. Esta persona es para hacer un enfoque humanista. Claro, me exige mucho más. Y hay veces no sé de todo, pero sé a quién mandarlo, por ejemplo. Y eso es parte de lo que pasa. Ustedes han visto la subespecialización que te ve el endocrino especialista en tiroides. Solamente es capaz de verte en tiroides, pero no te ve en la integralidad. Después te ve el psiquiatra por depresión, pero no ve la tiroides. Después te ve el ortopedista por la artrosis, pero no ve que la tiroides hizo un cambio en el peso de tu cuerpo. Al final, estamos observando como miopes y no vemos a ese ser humano. Entonces, llámelo integrativo, llámelo una visión holística, llámelo como quiera, pero lo importante es vivirlo, porque hay gente que lo llama y realmente no lo vive. Sí, me hago entender. Claro, Incluso en el marketing digital, claro. yo digo como, no entiendo, esta conferencia de esta persona, pues es lo mismo que nos enseñó en la universidad, no entiendo cuál es la visión integrativa que está teniendo. Es un reto gigante algo, Claro. medir los que fuimos formados, tú que tuviste formación como ingeniera, también bacterióloga, ingeniera. pero en ciencias cuantificables, donde uno tiene que observar en método científico, en procesos observables, es difícil poder decir qué percepción tienes de la sensación de presencia en este momento. ¿Será que algún ser sintiente nos acompaña en este momento? Y yo digo esto y la gente dice como, ay, mami, ¿qué pasó aquí? Hablando? ¿Qué magia es esta? Pues vibrar magia, cuando tú le pones esa segunda palabra, es eso. Porque vibrar siempre estamos en vibración, todos los electrones están ahí y están dando vueltas en todos los átomos. Ahora, esa magia es la apertura a ese componente donde encontramos, donde ya lo transitamos y nos dimos cuenta que no era por ese camino solamente. No es que lo ignoremos, no es que si usted me dice tome un antibiótico, yo diga, no, no lo voy a tomar. Sería poco sabio porque sabemos que si no te va a dar una infección urinaria, se te sube al riñón, haces una urosepsis y te mueres por no tomar una ciprofloxacina y creer que una planta X, no, porque ya existe otra herramienta. Pero no es lo único, acuérdense, el 30% de la torta. Tienen una torta de 12 porciones y solo 2 porciones es lo que la medicina occidental nos aporta.
Esto puede generar obviamente debate y si ustedes tienen formación, observen simplemente su ego, si tienen formación en cualquiera de las profesiones occidentales, observen cómo su ego sale, cómo intenta, cómo sienten la ira, cómo se siente el malestar de que le muevan a uno el piso, cómo intentan decir cosas, solo obsérvenlo, ya está, como un niño que hace una pequeña pataleta, pero ustedes no están definidos a partir tampoco de eso. Es Y que lindo, ese es un taller práctico. sí, es muy lindo. Y que cada ser, digamos, en su estructura, va por diferentes rutas. Total. Entonces, lo bonito, en este caso, el modelo que tú manejas, Cristian, que es integrativo, entonces dice, bueno, la estructura de esta persona de pronto es por aquí, Claro, aquí es por acá, donde tú consideras que puede enganchar mejor, porque pues sí, obviamente somos todos distintos, pensamos distintos, pero mostrar una visión sí, sí le global sirve y a la... un panorama que con tu experiencia y tu expertise diga, bueno, porque es que cada paciente es totalmente Cada diferente. paciente es totalmente diferente. Entonces irlo, bueno, Sí, por aquí. ese es un primer momento, pero el momento más importante es cuando el sujeto en su observación empieza a descubrir el camino. Ujú. Porque cuando yo quito todo el ruido, debería de llevar a los niños todo el tiempo, de estar aquí para allá, de que nos cogió un trancón, de que la construcción de la casa está lenta, todo ese montón de parloteo que tenemos para vivir en sociedad. Cuando quitamos todo ese montón de ruido y observamos amablemente, es cuando entonces uno empieza a darse cuenta. Ah, ya, es que yo puedo sanar en una actividad de flujo como limpiar las plantas. Ah, me di cuenta que estoy evitando cualquier figura de autoridad y cada vez que aparece una me engarroto y peleo con ella, así sea el celador, el policía. Entonces, ese descubrimiento es único Es y particular. también la herramienta que le permite a uno sanar, Ujú. porque es que estamos creyendo que normalmente la sanación o está afuera Afuera. o me la va a dar otra persona o la tengo que ir a buscar a un templo en Tailandia o a un retiro con Chopra en Curazao. No, muchachos. Llegan de allá igual, si no se han observado, porque ya los tengo y los he vivido. Entonces, eso es lo lindo. Uno puede abrir el abanico, como cuando tú vas a un restaurante y te dicen, esto Esta es la es, carta. pero tú dices, esto no me cae tan bien, esto me gusta mucho, esto me lo disfruto, ah, por favor, este. Hay veces nosotros como terapeutas abrimos la carta, porque la persona está así, solo viendo hamburguesa, pero abrimos y hay ajiaco, lentejas, arrocito chino, otras opciones que le permiten a uno, ah, ya, claro, estamos en conexión con el universo y estábamos simplemente en una visión egocentrista y tuvimos apertura de conciencia. Eso es lo que hacemos en terapia. Y que si te quisiste comer el ajiaco, Sí, en sí, el caso sí, de la carta, sí, es disfrutar el ajiaco, sentirlo, pero eso va más allá, o sea, seguirlo trabajando eso, y seguirlo construyendo, seguirlo porque construyendo. no está afuera, afuera hay No está afuera, herramientas, sí, pero el trabajo es interno, es aquí, no está para afuera. adentro. Y lo más triste es que todos buscan afuera o echan la culpa afuera, echamos la culpa afuera. Ujú. Es que fue la formación que me dieron, es que fue mi mamá que no estuvo presente, o es que mi papá que me violentó en tal momento. Y obviamente esos factores nos afectan porque estamos diciendo que somos energía en interacción, como si estuviéramos flotando en una pecera o en el mar. Claro, pero realmente lo que depende de nosotros es observar lo que hay de piel hacia adentro para conocerlo. Y ahí me pongo un poco más estoico y puedo nombrar a Marco Aurelio, Séneca, Epícteto, cualquiera de los estoicos filósofos y es lo que depende de mí, lo que está en mis manos. Ujú. Lo que depende de nosotros es cómo gestionar la mente. Y la mente, no se les olvide, es la sexta ruta por donde nos entra información. La mente no es una máquina que produce realidades, es una máquina que produce hipótesis. Así como yo huelo y digo olor a café y panela y se fue el olor, en la mente llega una afirmación y dice, qué fracaso ese capítulo de ese libro. Es simplemente un pensamiento y se va, no me define. Entonces empezamos a ver la mente como un espacio donde llegan las cosas y se van, pero no me definen. No me voy por donde la mente se vaya, no. Observo la mente y me doy cuenta que la mente produce hipótesis, es un modelo de predicción bayesiano,
me lanza hipótesis y yo simplemente voy a verificar si esas hipótesis son verdaderas o no. Pero la mayoría de los humanos se matan por las hipótesis. La mayoría de los humanos violentan por las hipótesis. Ajá. Se creen que son hipótesis, creen que son bacteriólogos, Ujú. creen que son psiquiatras. Y lo tienen tan arraigado que lo ponen en las paredes. Lo tienen tan arraigado que cuando alguien lo cuestiona se matan por ello. No somos eso. Son simplemente narrativas del ego que nos sirven para pasar el río, pero no las tenemos que llevar a cuestas durante todo el viaje. Ay, sí, qué cansancio, Qué Cristian. cansancio. Es Ay, lo qué mejor. cansancio. Por eso cuando la gente me dice, ah, doctor, yo le digo, hagamos el ejercicio, dígame, Cristian. Ahora, me dicen, no, pero no, más allá de lo que puede ser cliché, es el ejercicio mental de verme sin esa caparazón, Ujú. de observarse en esa interacción donde uno dice, hay veces encuentro gente que no tiene ninguna formación, que cuando yo hablo digo, estoy hablando aquí con el terapeuta Más más sabio. avanzado Ujú. que haya visto en mi Total, vida. Y total. no tiene ni un título, no ha hecho ni un curso. Ujú. Es más, ni terminó primaria. Pero hay una sabiduría tan pura que yo le digo, me encanta, porque acabaste de reconciliarte con la magia que hay en ti. Qué Y eso es bello. lo lindo, porque al quitarnos las caparazones, eso sí es importante, duele, claro, Ujú. porque queremos ser alguien, merecer a alguien, estar en algún lugar, tener límites, poner fronteras, poner muros, pero ya vieron que en la geopolítica quien pone más muros y pone más es el que tiene más miedo. El que tiene más En miedo. cambio, cuando uno va fluido, desnudo en su identidad, uno se adapta, fluye con todo y se da cuenta que la serenidad era más sencilla. Ahora, si Ujú. hay que jugar el personaje y me dicen, vas de conferencista, voy, hago la conferencia, estoy como académico, pero si me dices, Cris, vamos a ir a sembrar yucas, vení, ¿cómo es eso? Quiero aprender a sembrar yucas y no hay problema de que es poder soltar el sufrimiento que la identidad nos pone o la Mm, narrativa de la mente sobre lo que supuestamente mm. somos. Hermoso, Eso sí. es muy lindo. Es muy lindo Eso es y lo más es, ay, difícil. sí, ir quitando Morir, así. morir a la identidad. Yo le digo a Sa- los, por ejemplo, en el último retiro que hacíamos, Claudia, todos se quedaron así porque yo le dije, les voy a enseñar a morir. Y todos como, ¿qué? ¿Cómo así? Si esto es un fin de Yo semana, no vine a no morir. queremos morir. Claro, después entendieron que es esa narrativa. Ay, no, es que a mí me gusta tal marca, me gusta el helado de tal cosa. Yo soy, le digo, muy bien, pero es solo un castillo de narrativa. Cuando tú me dices, muéstrame la bacterióloga, ay, mira aquí mi diploma, y yo, esos son píxeles en un celular. No, Cristian, espérate, yo te traigo las fotos. Eso es celulosa con una tinta. Ujú. ¿Dónde está la mujer que ha trabajado en X o Y? No está. Entonces, por eso me parece lindo el ejercicio que tú estás haciendo, porque tu camino no ha sido un camino donde empezaste por la psicología, las ciencias sociales, no. Fue un camino donde sí, recorriste un montón, pero algo en ti, una llama decía, aquí hay que reconciliarse con otra cosa. No tengo ni Literal. idea, me da miedo, me da pánico porque es área no conocida. Sería mucho más fácil que estuviéramos hablando aquí sobre la bacteria X o Y o las aguas o lo que sea, pero no, porque tu sabiduría intuitiva te estaba diciendo. Hay veces el dolor nos lleva a eso, Mm. una enfermedad, la muerte de un ser querido, es lo que nos zarandea. Por eso es que yo les digo, no desaprovechen el sufrimiento. ¿Cómo así, Cristian? Sí, porque el sufrimiento les da pistas si se van a reconciliar con ustedes mismos o si siguen en piloto automático. Ay, doctor, quíteme esto. No desaproveche el sufrimiento, muchacha. Yo le quito la ansiedad, pero no desaproveche el sufrimiento de una separación de pareja, porque se estará dando cuenta que la narrativa que habías creado de que eras mujer valiosa porque estabas en relación de pareja es la trampa más grande. No vales porque estés en relación de pareja. Entonces no Ujú. desaproveches el sufrimiento que hay ahí. Ahora, eso hay que saberlo Sí, decir, con cogerlo pincelcito. con toda la maña, de la manera que el otro no se sienta violentado, porque uno dice, como que no desaprovecha el sufrimiento, entonces, ¿para qué vine acá? Claro, y que cuando uno está en ese momento de oscuridad, Solo quiere que lo uno saquen solo de quiere que ahí. lo saquen, que tire el Y salvavidas y obviamente, si usted sale. está en esas, ignore lo que dije y coja lo que le haya servido. ¿Por qué? Porque es verdad. Ahí al principio yo tengo que validar mucho, hacer zona segura, proteger, Ujú. pero en la medida que la persona ya sabe más o menos el camino, le empiezo a dar ese significado distinto donde uno puede decir, venga, es que eso que llamamos sufrimiento, si lo pusiéramos en Kenia, si lo pusiéramos en Suiza, si lo pusiéramos en Melbourne,
no sería lo mismo. Ujú. Por lo tanto, las cosas, este café, no tiene por sí mismo sufrimiento o placer. Es Para correcto. alguien puede ser lo más horrible. ¿Por qué? Porque le recuerda a su papá que le violentó. Pero para alguien puede ser lo más lindo porque le parece que la naturaleza y la expresión artística y los colores son hermosos. Ujú. Pero esto no trae por sí sufrimiento. ¿Me hago entender? Ujú. Es la interpretación que le damos a la experiencia. Entonces, si usted en estos momentos está escuchando y siente que esto que estamos hablando le entra en reversa, porque está en el hueco, como Ujú. llamaríamos, en un momento de oscuridad, en un momento donde hay un libro muy lindo que se llama Cuando todo se derrumba. eh, Literalmente estás ahí, toma lo que te sirva y después vuelves y escuchas este episodio unos 2 o 3 meses, Ajá. donde ya estás en un estado energético Diferente. distinto y es posible que captes cosas totalmente distintas. No, y con seguridad que sí. Con seguridad. Yo hay veces incluso me pongo a escuchar los podcasts. Este fin de semana que estaba en un vuelo, me puse a leer el libro y yo decía como, wow, yo no había procesado esto. Y yo lo había escrito, yo lo había escrito, pero no lo había procesado porque energéticamente cuando lo procesé era otra cosa. Era otro Claro, momento y entonces la información es distinta. yo le decía a mi pareja, no, vení, yo creo que lo que está escrito ahí sí está bueno porque a mí se me había olvidado esto. Yo me compraría mi libro. Yo no estoy haciendo propaganda, pero lo estoy haciendo para sus cosas también. Claro. Porque también cuando vuelves y pasas por las fotos, tienes la oportunidad de Ay, decir sí, hermoso. que pasas distinto por allí. Sí, sí. Cuando pasas otra vez por una comida y una cena con las tías, tienes la oportunidad de pasar por ahí. Por eso piensa en la vida como una espiral más que como algo lineal. Por eso el cuento de llegué a una meta, esta mañana publicaba, tengo gente de 20 que se frustra y está frustrada porque no han llegado a las cosas de los 20. Los de 30 porque no han llegado a los 30, los de 40, los de 50, los de 60, y tengo los de 90 y 100 que ya se les olvidó porque realmente estaban preocupados. Sí. Y eso nos dice como, ay, no, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? Ay, qué tan hermoso. No, y que en la vida misma, o sea, cuando uno empieza a hacer como introspección y recuerda como los momentos de la vida y hoy los ve de una forma distinta. Total, Ay, porque acuérdense que dice, ustedes son distintos. soy O sea, diferente. yo a la Claudia que abracé en ese momento ya no es nada. Es más, las células de tu piel cambiaron. A los 120 días los eritrocitos, las células de la sangre son distintas. Es decir, estás remodelada completa. Todos dirían, la misma Claudia, porque mira, no, somos energía en constante movimiento, no somos estáticos. Por lo tanto, entre más nos tratemos de meter en unas cosas que no nos dejan mover, eso explota. Así como una olla a presión, que una vez se le explotó a la abuelita con los frijoles en el techo, no sé si les ha pasado. Ok, es un caos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenía esa forma de, y al final, los frijoles por todo eso. El mantenimiento de la válvula. El mantenimiento de la válvula, la temperatura. Ajá. Si pongo muy rápido a que se pongan a hervir, si llene mucho la olla. Vamos a hacer frijoles. Se nota que estamos grabando esto antes de almuerzo, porque hablamos de pura comida. Pero esas son las metáforas que nos permiten también entender. Porque si usted está a punto de estallar la olla a presión, piense eso. ¿Cómo le bajo fuego? ¿Cómo realmente puedo mantener la válvula y soltar por momentitos? Esa tarde que tengo libre, ¿a dónde es que mi energía es capaz de liberar energía y regularme? A mí me pasa donde siento como tengo que ir a monte. Tengo que ir a necesito campo, ¿cierto? Para regularme energéticamente, porque ciudad me carga mucho, por ejemplo. O necesito un poquito de meditación, voy y tomo un espacio y simplemente hago respiración diafragmática. O solo doy el paseo con el perro, pero haciendo el paseo con el perro. No dando el paseo con el perro pensando y con el celular ahí, que ni estoy paseando con el perro, ni estoy posteando, ni estoy pensando. Entonces también que a ustedes no se les vaya a explotar la olla a presión, porque es válido que se nos explote, pero todos los días que se está explotando genera mucho sufrimiento. Claro. Y nos gastamos la vida limpiando de frijoles y no nos disfrutamos los frijoles. Claro, y no nos los disfrutamos. Ya saben cómo vamos a titular este episodio. La frijolada. La frijolada, nuestra olla a presión. Nuestra olla a presión. Es el patrocinador. Ese es el patrocinador.
la olla a presión. Sí, sí, sí. La olla a presión mental. Me encanta eso. Entonces las válvulas, esas herramientas que has dicho, Cristian, qué chévere, porque mira, bueno, la valvulita, caminar por la naturaleza, estar en el presente. La valvulita la tiene que descubrir cada uno. Ajá. Lo hablaba ahorita antes de cámaras que hablaba con el papá de Claudia. La válvula es muy distinta. Ajá. Yo tengo pacientes que me dicen, Cristian, hacer crochet es mi válvula. Pero ahorita, dirigiendo la empresa, no he vuelto a hacer crochet. Y está tan irritable que yo le digo 2 horas de crochet sin nadie que te interrumpa. Hay gente que se puede disfrutar diseñar en lo digital. Ahorita que hablábamos, yo descubrí un disfrute en diseñar cosas en lo digital y así no sea diseñador digital, ¿cierto? Como psiquiatra, pues no tenía esa formación. Hay gente que se disfruta caminar descalzo y enraizarse. Hay gente que puede ser su válvula escuchar el agua. A mí me pasa, por ejemplo, escuchar agua o río o algo cayendo, el sonido de algunas de las cosas de la naturaleza, para mí es liberar la válvula. Pero hay gente que puede decir cocinar, mezclar, lavar, limpiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que llaman actividades de flujo, que ustedes vieron, que yo se las mencioné, que es donde ustedes fluyen energéticamente y se pierden las coordenadas de tiempo y espacio. La actividad de flujo, entre más actividades de flujo uno tenga, parece que hay mayor bienestar mental. Y las actividades de flujo no funcionan como y el tiempo no pasa. Pero no son racionales. Es como, ay, yo no entiendo por qué, me encanta peinar muñecas, ¿cierto? Tiene 60 años, tiene unas muñecas de colección y le encanta peinar. Ya, esa es su actividad de flujo. Ay, no, pero es que qué pena, ¿qué van a decir? Ya esas son los deberías. Busquen esas válvulas, desen la posibilidad de explorar para qué están haciendo tanto frijol, por qué están a esa velocidad en el fuego, ¿cierto? Porque puede que incluso digan, tengo todas las válvulas y escapan, pero yo no sé para qué estoy haciendo tanto frijol, por qué estoy cargando tanto dentro de la olla, porque quiero que las cosas ocurran tan rápido, porque por más de que le pongas válvulas y la temperatura está muy fuerte, la presión va a hacer explotar. Entonces mira lo que lindo, en un modelo básico de la olla de presión, ustedes se habían ahorrado 5 años de psicoterapia. Si hubieran observado bien la olla a presión. Ay, qué bella, Cristian, me encanta. La próxima vez vamos a traer la olla y vamos a hacer todos los estudios. Vamos a hacer una frijolada y la filmamos. Es ahí. ¿Cuánta gente lo puede observar así? Una olla de presión simple. Mira que una señora me decía, yo no tengo tiempo para meditar. Me dijo al final de una conferencia que dictamos con alcaldía. Y yo le preguntaba, ¿qué haces en el día? Y ella hacía cremas para vender. Tenía suavicito de cremas. Y una de las cremas que hacía era de guanábana. Y yo le decía, ¿tú compras la guanábana o tú compras la pulpa? Y no, compro la guanábana. Incluso Cristian me quita mucho tiempo y yo golazo. Cada vez que estés despepando la guanábana, quien haya despepado una guanábana sabe que hay que sacar la pepita, coger la pulpa, el bagacito y separarlo de la cáscara y todo eso. Yo le dije, vas a estar muy consciente del contacto que hay de tus dedos con la fruta y cada vez que tu mente se fuga a pensar que tu nieto va en la moto y se va a chocar, de que eres mala mamá porque tu hija no te llama, suelta todo eso, no lo ignores, no lo violentes, pero estando ahí, vuelves y diriges la atención. Tienes la oportunidad de por lo menos 20 o 30 minutos diarios de meditar. Y muy lindo porque ella llegó y dijo, ya lo hice, ya sé que es meditar. Es más, doctor, ya lo hacía. Cuando rezaba el rosario, yo ponía toda mi intención y la mente se me iba y la anclaba otra vez al contacto de mi piel con el rosario. Qué hermosura. Mire lo que bonito. Y eso es meditar. Claro, y a partir de ahí, entonces yo ya puedo trabajar con ella, cómo observar sus preocupaciones, cómo cambiar esa catástrofe de lo de la moto del hijo, porque se está preocupando tanto por cosas que no están en sus manos. Pero si ya no puede observar eso, va a ser muy difícil cambiarlo. Entonces miren que ahí ustedes vieron un ejemplo sencillo, llevado a la práctica de una ruta de autoconocimiento, introspección y observación. Ay, Cristian, me encanta. Bueno, pues la idea es que por favor tomen nota de todo lo que están viendo acá. Sé que hay veces, y se los digo con toda tranquilidad, puede ser mucha cosa y puede que si de pronto no estás en un modo reflexivo, sientas que la cabeza va a estallar, tengas molestia con algunos conceptos, no importa, como si tuviéramos un jarrón transparente que está con agua sucia
y que tiene restos de tierra. Dejen que el sedimento se vaya al fondo y ya aparece la claridad. No tienen que pelear con lo que escucharon aquí. Dejen que el sedimento se vaya al fondo y a lo largo de esta semana van viendo con mayor claridad cosas que no veían. No se afanen. Y si de pronto sienten que el agua quedó muy sucia, vuelven en otro momento, ya más despacio, tomando nota, cogiendo, graficando y van a ver que la claridad llega. Pero ténganse paciencia. Paciencia y paso a paso, un día a la vez, un Un día día a la a la vez y vez. vigilando nuestra olla a presión, que la Vigila. válvula tenga mantenimiento. Sí. Sí, ahora hay gente que ya le dio miedo hasta prender la olla a presión y parte de eso también es, utilicen todas esas metáforas porque lo que queremos es que ustedes puedan volver a conectarse con ustedes mismos, conectarse con esa magia que hay ahí. Esa magia no es nada de brujería, esa magia no es nada malo. La magia sí posiblemente es muy distante de la narrativa o el proyecto de vida que nos hicieron construir, porque la magia es más espontánea, es más fluida, hay veces donde una bacterióloga termina haciendo un podcast sobre crecimiento personal. Esa es la magia, ¿cierto? La magia es donde un psiquiatra pueda estar fluyendo en una entrevista sobre la vida energético-espiritual o la experiencia alrededor de la muerte, donde podría estar yo en un hospital mental inmovilizando pacientes que están psicóticos y alucinados. La magia es esa, es coger nuestra neurodiversidad y reconciliarnos con ella. Qué hermoso, este cierre es hermoso, porque precisamente de eso se trata, que cada uno de nosotros encuentre la magia interna, esa llamita, ese fueguito, la ilusión que le llena la vida, haciendo lo que sea, Así vaya en limpiando, contra de lo que sí, la razón dice. sí, y que esos paradigmas mentales, lo que el que dirá, no, no, entra en ti. ¿Qué disfrutas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te conecta? ¿Qué te mueve esa fibra más profunda? Para que cada día, con paso, sin prisa, vayas destinando un espacio, con calma. Sí, se puede, porque es tu vida, es tu bienestar, nadie más lo va a hacer por ti. Tienes la responsabilidad de vivir a plenitud. Como decía ahorita Cristian detrás de cámaras, ¿qué quieres que quede En en tu tu lápida, epitafio. en tu epitafio, el día de mañana, dentro de muchos Sí, sí, años, sí. cuando ya no estés? ¿Qué quieres? Aquí ya sé Carmen, que se gastó toda su vida peleando con su cuñada. No, es un epitafio aburrido. Aquí ya hace una mujer que se sentía plena, incluso en la sencillez. Es un epitafio más lindo. Y eso es bonito. Cuando uno siente que lo que va a quedar en el epitafio en el momento no está vibrando con ello, es porque tiene que redirigir su energía hacia otro lugar, no violentarse. Porque hay gente que coge y es violenta, como cuando un carro cambia de... No, es despacio. Me Despacio. doy cuenta, veo amablemente, pero no me violento porque todos tenemos eso. Hagan el ejercicio también del epitafio. Me gusta que lo hayan mencionado, Sí, sí, que me quieren encantó. poner en su epitafio. Hay gente que me dice, no, 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 pero es que yo no me voy a morir todavía. Yo, ok, observe el miedo al epitafio y ahí tiene ya trabajo para hacer. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te recuerden? Esa es ¿Cómo una quieres opción. que te recuerden? O si efectivamente ya dices, no quiero epitafio, porque sé que mi epitafio es vacío, porque el yo es vacío. Oh, ya es un nivel distinto. Ujú. Porque podría decir, estoy tranquilo sin que haya epitafio. Estoy tranquilo porque sé que no tengo que tener ni ser recordado. Ahí ya implica también otro Ujú. ejercicio donde cacheteamos al ego, cacheteamos al yo, donde los faraones ya no quieren dejar pirámides o dejar nombres en ninguna parte, porque se dieron cuenta que solo era narrativa del ego. Ay, qué hermoso. Muchas, muchas, muchas A gracias, ti, que Cristian. esto sea muy virtuoso para ustedes, para los Amén. suyos. Y si de pronto creen que hay personas alrededor de ustedes que se puedan beneficiar, coméntenles también de que puedan ver este live. Muchas de las cosas que hablamos acá es casi como estar en terapia. Y hay personas que o no pueden llegar a un psiquiatra porque económicamente esto se vuelve, hay veces muy difícil, o porque somos tan poquitos en el país como para tanta cantidad de gente, o en Latinoamérica, o en España, donde nos estén viendo,
Y hay veces un pequeño live que usted o un pequeño podcast que usted comparta puede salvar alguna vida y puede ayudarle a muchas de las personas. Hay personas que me escriben y me dicen, me has acompañado durante tales procesos y tú no te habías dado Eres cuenta. mi mejor amigo. Eres mi psiquiatra y Mi no te has psiquiatra. dado cuenta. Y yo, Ajá. qué bien, eso es Ay, lo que quería. sí. Porque obviamente no quiero, y dentro de mi vida no quiero decir en el epitafio, aquí ya se Cristian que trabajó 13 horas al día, pero siento que muchas de las personas aún pueden beneficiarse de eso. Así que ustedes ya hacen parte de este río de bondad amorosa y no se queden con esto. Si es necesario, enséñenlo, transmítanlo, pónganle nombre, coméntenlo, recomiéndenlo, mándenos en las redes, tanto a Claudia o a mí, que nota quisiera mostrar otro tema, porque eso es lo lindo, que entren en este río de bondad amorosa, que no estén allí pasivos solamente en un aprendizaje, ya están montados en la barca. Ya se Ya, montaron, ya no hay nada que hacer. lo siento, vamos en corriente. O nos disfrutamos esto y aprendemos Sí. a remar, pero ya ustedes están en ella. Y eso es lindo porque uno también dice, bueno, sí, sí pude aprender de ellos esto y no tuvieron que pagar. Yo también puedo enseñar a otro y a otro, así como Ujú. ese árbol me dio el oxígeno y ahorita cuando salga de aquí no me va a cobrar ese oxígeno. Eso es lindo también. Hermoso. Cristian, tus redes sociales igual las Bueno, como comparto mi en la nombre, descripción. Cristian Vargas Upegui, así estoy en toda parte. En Instagram, ahí está el grupo Calma, donde tenemos como un grupito más específico, donde les Ujú. montamos material, hacemos los talleres, el retiro, tenemos Sí. retiros en abril, en octubre, de entrenamiento en meditación vipassana. Cristian Vargas Upegui, y ahí estamos, bien juiciosos. Listo. Y les recomiendo, síganlo, porque es una persona auténtica. No es nada, él es así, Así soy. Cristian, Así. esparpajado, así, pero que tiene un conocimiento y una sabiduría que yo le decía, yo, tú te imaginas la magnitud y la importancia de lo que estás haciendo, Cristian. O sea, es tan abarcante porque necesitamos muchos, muchos Cristian. Eh, porque es Tan que linda. hay muchas, muchas personas que necesitamos, sobre todo, dar y dar con amor desde el corazón, y así lo siento contigo. Qué bonito eso, sí. Muchas, muchas gracias. Bueno, y recíbanlo así también, no como un trueque, sino como alguna vez, incluso con eso podemos terminar. La primera vez que fue a mi retiro primer retiro de silencio de 7 días, la profesora dijo, éramos 20 más o menos, dijo, alguien ya pagó por todos ustedes el retiro en Estados Unidos. Y dijimos como, sí, alguien que no les conoce. Nosotros nos quedamos como, pues porque llevábamos en el bolsillo la platica para pagar el Ajá. retiro. Y ella dijo, sí, alguien ya lo pagó. Si quisieran, no paguen. Em, pero también den la oportunidad de pagar por otros que hagan un Qué retiro. hermoso. Ahora, obvio, la platica que llevamos para el retiro, por lo menos en mi caso, yo la di para que otra persona, pero yo entendí que me había tocado el río Bondad Amorosa, que era otra dinámica distinta. Qué Y cuando bello. dije, me tocó ese río, me monté al río, ya efectivamente yo dije, así es que fluye esto no es un trueque. Yo puedo Ujú. infinitamente entregar, entregar y ser, y no necesito tener una, cuando está la recompensa, cuando viene la utilidad y cuando va a llegar un seguidor más. No, es simplemente ser como es la naturaleza. El sol no está haciéndonos trueque todo el tiempo, Ujú. las plantas no están cobrándonos el oxígeno, la tierra madre no nos está cobrando cada cosa que nos da. Nosotros no somos en forma de trueque. Esa es la conciencia y el paradigma actual que nos genera Qué sufrimiento. hermoso. Solo estar Solo en presencia, estar y correcto, fluir en sí. energía sin tener que estar esperando trueque. Eso implica, hay veces que estás como una plantica y no das mucho, pero hay veces estarás en primavera y entregarás todo. Ay, pero es que cuando se llevaron, se me llevaron 20 manzanas de mi árbol, tal persona me debe. No, los árboles no se preocupan por eso. El sol ilumina a todos, independientemente de cómo les paguen. Y la tierra nos sostiene a todos, independientemente de qué tan buenos seamos con ella o no. Vibremos, vibremos con esta energía tan hermosa y dar sin esperar. Y compártanlo. Si les gustó la información, compártanlo, porque es que lo bueno se comparte y con el corazón lo estamos brindando. Entonces, nos vemos en otro episodio y sigamos vibrando muy alto.